Mi yerno intentó poner a mi nieta en mi contra la noche antes de Navidad. Se inclinó hacia ella mientras desenvolvía el último regalo y murmuró, casi con dulzura, «Sabes, Elena, tu abuelo es un viejo tacaño. Solo gastó $250 en ese regalo». Lo dijo con una sonrisa tan pulida que podría haber sido la de un político. Pero mi nieta, bendita sea, sonrió aún más y respondió, «Y un fideicomiso educativo de $6 millones, papá». No entendí lo que había dicho hasta que la copa de vino golpeó la alfombra. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde donde nos escuchas en los comentarios. La copa cayó de la mano de mi yerno en cámara lenta, aterrizando con un golpe sordo antes de que el vino tinto se extendiera en un halo perfecto alrededor de sus zapatos. Se quedó mirando a Elena como si ella acabara de anunciar que había heredado un reino. Su rostro perdió el color en cuestión de segundos, pasando de la cálida alegría navideña a un pánico fantasmal. Al otro lado de la habitación, mi hija Juana dejó caer la pila de suéteres que estaba doblando. Uno de ellos era un suéter que yo le había regalado el año pasado, todavía con la etiqueta puesta, aunque fingí no notar ese detalle. Ella cruzó la sala de 3 zancadas largas. «Mateo, cariño, ¿qué pasa? ¿Te sientes mareado? ¿Pasó algo?» Pero Mateo no la miraba. Sus ojos seguían fijos en mi nieta, quien ahora parecía atrapada entre el orgullo y la confusión. Reconocí esa mirada. Los chicos de 16 años saben cuando han pisado una mina social, pero aún no entienden por qué explotó. «¿Los 6 millones, de qué?», raspó Mateo. «El fideicomiso», respondí lentamente. «¿Te acuerdas? Lo establecí cuando ella tenía 2 años. Tenía permitido hablar de ello después de cumplir los 16. Cumplió 16 en noviembre. Había escrito esa regla hace años, pensando que los 16 eran una edad lejana y abstracta, una adultez guardada en el futuro remoto. Ahora estaba aquí, de pie en mi sala, detonando la verdad accidentalmente. Mateo se agarró del brazo del sofá cuando sus rodillas flaquearon. Y entonces se desplomó. Literalmente se desplomó. Su cuerpo cayó sobre los cojines como un saco de papas orgánicas caras que alguien olvidó en el asiento trasero de un auto. Juana buscó torpemente su teléfono. «Papá, creo que le está dando un ataque al corazón». Dios mío, Dios mío. Le temblaban tanto las manos que el teléfono se le resbaló de los dedos 2 veces antes de que finalmente lograra desbloquearlo. Yo debería haber estado alarmado. En cambio, me encontré preguntándome por qué a Mateo le importaba tanto un fideicomiso que nunca le había pertenecido. 3 paramédicos llegaron mientras un clásico navideño sonaba desde el altavoz en la esquina, «O ven, Emmanuel», aunque en ese momento la frase «Israel cautivo» se sentía más apropiada para mi yerno que el significado original de la canción. Revisaron sus signos vitales mientras él argumentaba débilmente que solo estaba sobresaltado, «Solo denme un momento». Pero los paramédicos insistieron en llevárselo. Elena condujo conmigo en mi viejo híbrido, con la radio apagada y la calefacción a tope contra el hielo de diciembre. Siguió enviando mensajes de texto en silencio, con los pulgares moviéndose rápido, y el brillo de la pantalla proyectaba un suave tono dorado sobre su rostro. Una chica reflexiva. Observadora. «Abuelo», preguntó suavemente, «¿estás bien? Yo debería preguntarte eso a ti». Ella vaciló. No pensé que papá se asustaría así. No pensé que importara. La miré de reojo. Ella miraba hacia adelante, pero tenía la mandíbula tensa. «¿Metí la pata?», susurró. «No, cielo», le dije. A veces la verdad no rompe las cosas, solo te muestra lo que ya estaba agrietado desde hace mucho tiempo. La sala de emergencias del Hospital Memorial tenía el mismo ambiente de siempre, luces fluorescentes demasiado brillantes para ser cómodas, demasiado tenues para dar esperanza, y un murmullo constante de conversaciones que parecían empezar o terminar con preocupación. Si alguien quisiera montar una obra sobre la fragilidad humana,
Solo tendría que pararse en esa sala de espera por 10 minutos y tomar notas. Elena y yo nos sentamos en sillas de plástico rígido cerca de una máquina expendedora llena de barras de caramelo que parecían más viejas que mi nieta. A nuestro alrededor, un niño pequeño llorando porque no quería puntos de sutura, una mujer discutiendo con su esposo sobre si la validación del estacionamiento aplicaba después de la medianoche, un adolescente con la música de un juego en su teléfono tan fuerte que irritaba a media sala. Pero mis ojos estaban en Mateo. Caminaba por el pasillo como un hombre que camina entre los escombros de su propia vida, porque tal vez eso era lo que hacía. Había convencido a las enfermeras de que necesitaba mantenerse móvil, pero la verdad era clara, estaba fuera de control. Su pulsera del hospital brillaba mientras mantenía una mano en el pecho, como comprobando si su corazón había vuelto a su ritmo normal. Fingí estudiar la máquina expendedora, aunque en realidad lo observaba reflejado en el cristal. Los años en el teatro regional me habían enseñado sobre acústica, como el sonido viaja cuando no debería y desaparece cuando lo necesitas. Mateo no sabía eso. Se llevó el teléfono a la oreja. Solo dame 2 meses más, susurró con dureza. Por favor. 2 meses. Estoy trabajando en algo grande. Una pausa. No, no puedo explicarlo ahora. Aquí no. Otra pausa. Su mano libre cortaba el aire con gestos afilados y de pánico. El viejo lo arruinó todo. Ese sería yo. Me quedé mirando la barra de Snickers que no tenía intención de comprar. Ni ganas. Siguió hablando, con voz aguda y temblorosa. Lo resolveré. Siempre lo hago. Colgó momentos antes de que Juana apareciera. Se veía agotada, el cabello recogido en un nudo desordenado, la credencial del hospital todavía prendida torcidamente a su uniforme. «Creen que es una reacción al estrés», dijo, sentándose a mi lado. «No es un problema cardíaco. Solo, demasiada presión últimamente». «¿Ha estado bajo mucha presión?», pregunté suavemente. Su rostro se tensó, confusión mezclada con actitud defensiva. «Papá», dijo, «que siempre lo has juzgado por no haber crecido con dinero. Que lo miras por encima del hombro. Eso lo ha estado carcomiendo durante años». Parpadeé, honestamente aturdido. La acusación me golpeó como una piedra lanzada, inesperada, afilada, inmerecida. Nunca le he dicho nada parecido. «Puede que no haya sido tu intención», dijo ella, con los ojos brillantes. «Pero él siente que lo haces. Y los sentimientos importan». «¿Sentimientos?». «Sí». Pero la verdad también importaba. Se levantó para estirarse, con las manos temblando ligeramente, una señal que solo un padre notaría. «Juana», dije suavemente, «no miro a nadie por encima del hombro. Menos aún al hombre con el que te casaste». Ella no respondió. En cambio, caminó hacia el puesto de enfermeras. Elena me dio un codazo suave y susurró: «Abuelo, hay algo que debería saber». Me pasó su teléfono por debajo del brazo de la silla como si estuviera entregando secretos de estado. Un hilo de mensajes brillaba en la pantalla, sus mensajes a su padre después de su colapso. «¿Estás bien? Mientras el abuelo me lleva, te mantendré informado. Él no hizo nada malo, papá». Debajo de eso, las respuestas de su padre, cortantes, frenéticas. «¿Alguna vez te dijo más sobre el fideicomiso? ¿Qué condiciones le puso? ¿Podrías tener acceso anticipado si fuera urgente?». Elena susurró: «Ha estado preguntando cosas así durante meses. Muy casualmente. Como si estuviera recolectando detalles». Se me revolvió el estómago. «¿Desde cuándo está pasando esto?». Se mordió el labio. «Desde principios de otoño. Empeoró después de Acción de Gracias». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. Porque no quería que su madre la oyera. «Mamá dijo que papá ha estado tenso. Como si cargara algo pesado. Abuelo,
Creo que tiene miedo de algo. La miré de verdad. Los chicos de 16 años no deberían saber leer el pánico de los adultos, pero la vida obliga a algunos niños a crecer emocionalmente más rápido que sus años. No es tu culpa, le dije. Ella asintió, pero sus ojos decían que no me creía del todo. A las 11 de esa noche, un médico finalmente declaró a Mateo lo suficientemente estable como para irse a casa. Le dieron el alta con instrucciones sobre ejercicios de respiración y evaluaciones de seguimiento por estrés. Juana me abrazó en el estacionamiento. Olía a jabón antiséptico y a un miedo que se esforzaba por ocultar. Gracias por venir, papá, susurró. Siempre, le susurré de vuelta. Pero mientras conducía a casa solo por calles resbaladizas por el aguanieve, el calor de su abrazo no suavizó el escalofrío que se extendía por mi cuerpo. Alguien que debía dinero. Alguien que temía ser descubierto. Alguien que me había llamado el viejo que lo arruinó todo. No estaba hablando de un percance navideño. Estaba hablando de algo más profundo, algo peligroso. Y fuera lo que fuese, ya había empezado a agrietar los cimientos de mi familia. La cocina de Juana parecía el despliegue de una revista de estilo que salió mal, electrodomésticos de alta gama brillando bajo luces empotradas, encimeras de mármol cubiertas de tazas de café medio vacías, correos sin abrir y facturas médicas ancladas por una taza de cerámica que decía la mejor mamá del mundo, con las letras descoloridas por los años en el lavavajillas. Ella se movía por el espacio como alguien que se prepara perpetuamente para malas noticias, con los hombros tensos, pasos rápidos y voz cortante. Gracias por venir, papá, dijo, sirviendo café que se desbordó por el borde. Limpió el derrame 3 veces, cada pasada más frenética que la anterior. La servilleta de papel se deshizo bajo sus dedos. ¿Cómo está Mateo? Lo dejarán pasar la noche. Monitoreó de estrés, su voz tembló antes de estabilizarla con un trago fuerte. Estamos bien. Solo, problemas temporales de flujo de efectivo. Dejé mi taza antes de que pudiera lanzarla. ¿Qué tipo de problemas? Ella vaciló, el tipo de vacilación que dice la verdad antes que las palabras. Invirtió en una oportunidad de negocio, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado, y está tardando más en dar frutos. ¿Qué oportunidad? No conozco todos los detalles, espetó más rápido de lo que pretendía. Él maneja las finanzas. Exhalé lentamente. Juana me dijo que lo miraba por encima del hombro. Que le faltaba el respeto a sus orígenes. Sus hombros se tensaron. Lleva años diciendo eso, papá. ¿Años? Juana, yo nunca. Te defendí, me interrumpió con la voz quebrada. Pero ahora, no lo sé. Tal vez no debía hacerlo. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros con el peso de la lana mojada. Quería enumerar cada vez que los ayudé en los años difíciles, cada cena que pagué cuando estaban pasando apuros, cada palabra de aliento que le di cuando dudaba de sí mismo. Pero si Mateo se había pasado años susurrando veneno, mi verdad sonaría como una actuación más. Te quiero, dije en su lugar. Eso es lo único que importa. Ella no respondió. Solo siguió limpiando ese mismo derrame inexistente. Salí por el garaje, con la garganta apretada. Elena me interceptó antes de que llegara a mi auto. Miró por encima del hombro hacia la puerta de la cocina como si esperara espías detrás de ella. ¡5 minutos, dijo, presionando un trozo de papel doblado en mi palma. No lo abras aquí. Hablaba como una espía de película, pero le temblaban las manos, una niña tratando de ser valiente. Estábamos parados entre contenedores de plástico llenos de adornos navideños que nunca tuvieron tiempo de colgar. Su aliento empañaba el aire frío. Papá sigue preguntando sobre el fideicomiso, susurró. Preguntas raras. Casuales pero no tanto. ¿De qué tipo? Cosas como, ¿cuándo lo estableció el abuelo? ¿Alguna vez habla de cambios? ¿Podrías usarlo antes si hubiera una emergencia? Tragó saliva con dificultad.
Empezó a principios de otoño. Empeoró cerca de Acción de Gracias. Puse una mano en su hombro. Cariño, hiciste lo correcto al decírmelo. Ella sacudió la cabeza. ¿En serio? Abuelo, mamá está agotada, papá está en el hospital, todos se están peleando, y siento que yo encendí la mecha. No, le dije suavemente. El fuego ya estaba ardiendo. Tú solo viste el humo. Me guardé el papel en el bolsillo del abrigo y conduje a casa a través del aguanieve que brillaba bajo las farolas como vidrio roto. Me pasé la salida, di la vuelta, con el volante resbaladizo bajo mis dedos temblorosos. Apenas había entrado en mi apartamento cuando mi vecina, Lorena, llamó a la puerta cargando una cazuela como si fuera un ariete. Había sido investigadora privada durante 3 décadas antes de jubilarse y enfocar su talento hacia los chismes del vecindario, armados con una precisión alarmante. Esta es mi cara de vecina preocupada, dijo, pasando a mi lado sin invitación. No mi cara habitual. ¿Qué pasó? Mi hija cree que soy un snob prejuicioso, dije tajantemente. Lorena parpadeó. ¿Lo eres? No. Entonces alguien está reescribiendo tus diálogos, dijo, cruzándose de brazos. ¿Quieres que averigüe quién? Debería haber dicho que no. Los asuntos familiares deben quedarse en familia. Pero la verdad era que estaba sobrepasado, y Lorena olía la sangre. Exhalé. Mateo Baker. Casado con mi hija Juana. Viven en Willoughby Este. Sacó su teléfono, moviendo el pulgar como el ala de un colibrí. Deletréalo. 2 horas después, llamó. Siéntate. Ya estoy sentado. Bien. Tu yerno está endeudado. Mucho. $230,000, eso es lo que encontré en 2 horas. Apuestas deportivas en el extranjero. Pérdidas en criptomonedas. Sitios de divisas de alto riesgo. Y esa es solo la parte visible. Me quedé sin aliento. $230,000. No se los debía a un banco. No se los debía al fisco. ¿Quieres que siga excavando? Cerré los ojos contra el martilleo en mi cabeza, luego los abrí lentamente. Sí, dije. Encuéntralo todo. 15 minutos después, apareció en mi puerta con una carpeta lo suficientemente gruesa como para ser usada como arma. Extendió documentos sobre mi mesa, estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla, historiales de tarjetas, líneas resaltadas como heridas de neón. Lorena señaló una página. Ha estado buscando tarde en la noche, cómo acceder a un fideicomiso antes, cómo cambiar las condiciones del fideicomiso, incluso cómo solicitar excepciones financieras de emergencia. Se me cayó el alma a los pies. La confianza ya no era solo una palabra. Era un objetivo. Y mi nieta era la llave que él quería usar. No dormí esa noche. La carpeta de Lorena permanecía abierta sobre mi mesa de café como el informe de una escena del crimen, cada línea resaltada era una herida en la vida de mi hija. Recibos de apuestas en el extranjero. Compras automáticas de cripto hechas en el pico absoluto del mercado. Una transferencia destacaba, casi $120,000 enviados a una plataforma tan oscura que tuve que buscar si siquiera existía el año pasado. Un hombre no pierde tanto accidentalmente. Un hombre cava ese hoyo con propósito, negación y adicción. Al amanecer, llamé a mi abogado, Gerardo. Gerardo no era solo un abogado, había sido mi amigo por casi 2 décadas, desde que trabajamos juntos en la junta de un teatro comunitario donde él manejaba el papeleo y yo el caos tras bambalinas. Dame toda la verdad, dijo Gerardo. Los abogados no pedían resúmenes. Así que se lo conté todo, el colapso de Mateo, las advertencias de Elena, las acusaciones de Juana, los hallazgos de Lorena, y el miedo de que el fideicomiso de mi nieta se hubiera convertido en el centro de una tormenta que ninguno de nosotros vio venir. No me interrumpió, otra habilidad de abogado. Cuando finalmente dejé de hablar, Gerardo soltó un suspiro lento.
¿Quieres modificar el fideicomiso para proteger a Elena?, dijo. Sí. Es factible. Pero delicado. A los tribunales no les gustan las cláusulas que parecen punitivas. No es punitivo. Es defensivo. Se leerá como ambas cosas. Barajó papeles, lo imaginé ajustándose las gafas sobre la nariz como hacía cuando calculaba las consecuencias. ¿Qué más necesitas de mí, Gerardo? Necesitas hablar con tu nieta, con cuidado, dijo. Ella debe saber que estás tomando medidas para protegerla. Pero no discutas detalles hasta que los documentos estén presentados. Entiendo. Y José, solo usaba mi nombre con esa suavidad cuando sentía peligro. No debes confrontar a Mateo hasta que finalicemos tu blindaje legal. No prometí eso. Solo prometí intentarlo. Esa noche, llamé a Elena mientras Juana estaba en un turno tarde en la clínica. Cariño, le dije, tú no causaste nada. Pero tu padre te ha estado haciendo preguntas por una razón. Un silencio lleno de respiración llenó la línea. Eso me pareció, susurró ella. Me estoy asegurando de que el fideicomiso se mantenga protegido. Nadie puede presionarte por eso, ni ahora, ni nunca. Un pequeño suspiro de alivio. Gracias, abuelo. Colgamos. Lo que yo no sabía era que Mateo había instalado un software de monitoreo en el teléfono de ella. Seguridad parental, lo había llamado él. Pero era vigilancia, pura y simple. Y al otro lado de la ciudad, sentado en su auto en el rincón oscuro de un estacionamiento, escuchó toda nuestra conversación. Su mundo, ya agrietado, se partió un poco más. A las 9:45 de la noche, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. 3 golpes fuertes y urgentes. Demasiado tarde para hacer una cortesía. Demasiado temprano para hacer una emergencia. Por la mirilla, vi a Mateo, pálido, con los ojos rojos, todavía con la pulsera del hospital en la muñeca. Levantó el puño para volver a llamar, pero le temblaba. Abrí la puerta. Pasó a mi lado sin esperar invitación. Tenemos que hablar, dijo. Ahora. Su voz no era de enojo, era hueca, estirada como una tela demasiado tensa. Señalé el sofá. Siéntate. No lo hizo. Caminaba por mi sala, como los actores ensayan monólogos que les aterra interpretar. Sé lo que piensas de mí, dijo. Y tienes razón. La confesión golpeó como una ráfaga repentina. No porque fuera sorprendente, sino porque se sentía como un hombre soltando un aire que había contenido durante años. Me he estado hundiendo, dijo. Las apuestas empezaron pequeñas. Un amigo me mostró una aplicación. Pensé que era bueno en eso. Lo fui, por un tiempo. Luego dejé de serlo. Se pasó las manos por el cabello. Seguía pensando que la siguiente apuesta arreglaría la anterior. Que lo ganaría todo de vuelta. Que Juana nunca tendría que saberlo. Le robaste a su fondo de jubilación, dije en voz baja. Se quedó paralizado. Vi el temblor recorrer su rostro como una sombra. ¿Cómo sabes eso? Lo sé todo, Mateo. Se sentó abruptamente, como si le hubieran fallado las piernas. Ella hace turnos dobles, dije. Sacrifica todo por tu familia. Y tú le pagaste vaciando su futuro. Se cubrió la cara con las manos. Iba a reponerlo antes de que ella viera los estados de cuenta. Solo necesitaba más tiempo. Tiempo, la droga del apostador. Esperé hasta que volvió a levantar la vista. Se lo vas a decir, dije. Todo. En 48 horas. Abrió la boca. La cerró. Parecía que iba a discutir, pero luego vio mis ojos y se dio cuenta de que las discusiones estaban muertas aquí. ¿Me dejará?, susurró. Puede que lo haga, dije. Pero te dejará absolutamente si soy yo quien se lo dice. Se levantó lentamente, inestable, derrotado, actuando todavía un poco incluso en su desesperación.
Nunca quise lastimarla, dijo. Las intenciones no parchan los agujeros, respondí. La verdad sí lo hace. Ese es tu trabajo ahora. Salió de mi apartamento como un hombre que se aleja de un funeral al que no está seguro de merecer asistir. Cerré la puerta. Le eché doble llave. Trabé una silla bajo el pomo porque la cerradura me parecía endeble ahora que el peligro tenía rostro. Al amanecer, Juana me envió un mensaje. Voy para allá esta mañana. Necesito preguntarte qué sabes. Escribí de vuelta, pondré café. Pero me temblaban las manos. No de miedo, sino de certeza. Las 48 horas no pasarían tranquilamente. Para cuando Juana llegó a mi apartamento, tenía los ojos hinchados, no de llorar, sino de agotamiento. El tipo que se acumula lentamente, como la nieve en un techo que nadie se acuerda de reforzar. No se sentó. Merodeaba cerca de la encimera, todavía con el abrigo puesto, con la respiración entrecortada. Hablé con Mateo, dijo. Un temblor ondeaba en su voz. Me contó lo que hiciste. La alarma me recorrió. ¿Qué hice yo? Compraste su deuda, espetó. Usaste las facturas médicas de su madre para chantajearlo. Orquestaste el congelamiento del fideicomiso. Tú has estado manipulando todo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Juana, dije, manteniendo la voz firme, nada de eso es cierto. Dijo que lo amenazaste. ¿Qué quieres que lo deje? Que lo estás castigando por sus orígenes. Su madre está viva y sana en Arizona, interrumpí. Compartiendo fotos en un casino, según lo último que vi. Por un momento, solo por un momento, vi la duda cruzar su rostro. Pero las semillas que Mateo había estado plantando durante años eran profundas. Y el miedo riega las mentiras mejor de lo que la verdad podrá hacerlo jamás. Sacudió la cabeza. Ya no sé en qué creer. Cree en tus propios ojos, dije suavemente. Mira a tu alrededor. Te estás hundiendo bajo facturas médicas, cargos de intereses y gastos inexplicables. ¿Eso parece a alguien que tiene las cosas bajo control? Se estremeció porque sabía la respuesta. Pero no estaba lista para escucharla. Necesito espacio, susurró. Necesito pensar. Antes de que pudiera responder, salió, cerrando mi puerta suavemente, lo que de alguna manera dolió más que si la hubiera tirado. Me senté a la mesa de la cocina después, mirándome las manos. Las manos que habían construido decorados para obras, arreglado juguetes, sostenido recién nacidos. Estas manos habían apoyado a casi todos los que amaba. Y ahora, una mentira de un hombre desesperado las había convertido en armas a los ojos de mi hija. Afuera, el cielo pasó de gris a casi negro, un anochecer de invierno temprano que hacía que las luces de la ciudad se desenfocaran a través del aire frío. No me moví hasta que mi teléfono vibró. Elena. Abuelo, mamá acaba de llegar a casa llorando. Papá está actuando raro. Están pasando más cosas. Llámame. Marqué de inmediato. Respondió al primer tono. Abuelo, susurró, con voz temblorosa. Encontré algo. ¿Qué encontraste, cielo? Dejó su computadora abierta, inhaló con dificultad. Había mensajes. Entre papá y alguien listado como EP Soluciones Financieras. El nombre me causó un pinchazo en la memoria. Lorena había mencionado algo similar, una agencia de cobranza con una reputación más oscura que el asfalto bajo la lluvia. ¿Qué decían los mensajes? Te envío una captura de pantalla. Una pausa. Abuelo, es malo. Llegó la captura. Se me revolvió el estómago al leer. Baker, último periodo de gracia. 230,000 vencen el 22 de febrero. Si no se hace el pago, tu esposa recibe cada registro de tus apuestas, pérdidas y mentiras. Terminamos de negociar. Debajo, tu hija era tu última palanca. No nos decepciones de nuevo.
Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esto no era solo deuda. Esto era coacción. Amenaza. Control. El tipo de gente que no envía recordatorios amistosos. El tipo de gente que cree que las consecuencias son herramientas motivacionales. ¿Cuándo encontraste esto? Pregunté. Esta noche. Él no sabe que lo vi. No se lo digas, Elena. Borra nuestros mensajes. Y quédate donde estás. Abuelo, se le quebró la voz. Tengo miedo. Lo sé, dije suavemente. Pero hiciste lo correcto. Yo me voy a encargar de esto. Después de colgar, me quedé mirando la captura de pantalla hasta que el texto se volvió borroso. La verdad ahora era inconfundible. Mateo había estado apostando no solo con dinero, sino con la seguridad de mi hija, la inocencia de mi nieta y los restos de su propia moralidad. Y alguien mucho más peligroso que un banco o una cooperativa de crédito, era el dueño de su correa. La puerta de mi edificio traqueteó cuando el viento la empujó, las viejas bisagras chirriaron como una advertencia. Me eché hacia atrás en mi silla. No, esto no se trataba de rescatar a Mateo. Se trataba de rescatar a mi familia de las consecuencias que él había creado. Ya no quedaba ambigüedad moral. No era solo un mentiroso. No solo se estaba hundiendo en deudas. No solo estaba aterrorizado. Se había convertido en una carga. En un peligro. Un hombre acorralado de una manera que hacía que las elecciones desesperadas parecieran razonables. Y los hombres desesperados destruyen más que solo sus propias vidas. Le envié un mensaje a Lorena. Necesito la información de contacto completa de EP Soluciones Financieras. Necesitamos una reunión. Aparecieron 3 puntos. Luego, estás planeando algo arriesgado. Escribí de vuelta, estoy planeando algo necesario. Su respuesta fue instantánea. Haré las llamadas. Cerré mi teléfono. La tormenta había pasado de aguanieve a lluvia intensa, golpeando las ventanas como puños impacientes. Mi familia aún no lo sabía, pero las próximas decisiones que tomara decidirían si sobreviviríamos al próximo mes intactos. 2 horas después de enviarle el mensaje a Lorena, ella apareció de nuevo en mi puerta, el cabello recogido en un moño apretado, las gafas de lectura bajas sobre la nariz y una carpeta de manila en la mano lo suficientemente gruesa como para tapar un agujero en la pared. Encontré a tu gente, dijo, entrando antes de que tuviera oportunidad de invitarla. Y José, no te van a gustar. Ya me caen mal. Dejó caer la carpeta sobre mi mesa con un fuerte golpe. Dentro había capturas de pantalla impresas, historiales de direcciones, registros comerciales archivados bajo nombres que sonaban deliberadamente sosos. Todas las marcas clásicas de organizaciones que operan en las sombras pero que quieren parecer lo suficientemente legítimas para intimidar. EP Soluciones Financieras, dijo, señalando una página, no es una firma. Es una fachada de cobranza para un círculo de corredores de apuestas privados. Manejan de todo, desde plataformas deportivas en el extranjero hasta mercados de deuda. Y no envían recordatorios amistosos. Ya me lo imaginaba. No son violentos a menos que se les provoque, dijo ella, pero usan palancas. Vergüenza. Exposición. Miedo. Eligen personas que harán cualquier cosa para evitar que sus secretos se hagan públicos. Se me hizo un nudo en el estómago. Mateo encaja perfectamente en su modelo. Lorena exhaló. Y ahora están acechando. Quieren su dinero para finales de febrero. 230.000 kilos de presión se asentaron en mi pecho. ¿Qué pasa si no les pagan? Ella vaciló, y esa vacilación me lo dijo todo. No lastimarán a tu familia, dijo suavemente. Pero destruirán su reputación. Su carrera. Su matrimonio. Todo aquello tras lo que se esconde. Y Elena, dije, con voz plana, era su palanca. Lorena asintió sombríamente. Me eché hacia atrás,
frotándome las sienes. Había vivido casi 7 décadas, visto carreras estallar, matrimonios desmoronarse, familias fracturarse, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía diseñado. ¿Hay alguna forma de comprar la deuda? Pregunté. Ella levantó la vista bruscamente. Eso es peligroso. También es necesario. Suspiró, el sonido de una mujer preparándose para ayudar en algo moralmente cuestionable en aras de algo moralmente esencial. ¿Puedo organizar una reunión? Organízala. 2 días después, me encontraba subiendo una escalera tenue sobre una casa de empeño en la periferia industrial de la ciudad, un lugar al que la gente no va a menos que esté desesperada o sea peligrosa. La oficina era espartana, un escritorio de metal, 2 sillas desiguales, una bombilla fluorescente parpadeante y una fotografía enmarcada de una cordillera apoyada torcidamente contra la pared, como si la persona que la colgó se hubiera rendido a la mitad. El hombre detrás del escritorio tenía unos 40 y tantos años, con un apretón de manos como hierro frío y ojos que eran exactamente lo opuesto a la compasión. Usted es el suegro, dijo. Siéntese. Me senté. Abrió una carpeta, el historial de apuestas de Mateo. Línea tras línea de pérdidas. Intentos de recuperar. Apuestas dobles. Hojas de cálculo de análisis de fantasía que se leían como el libro de oraciones de un hombre que se hunden. Quiero comprar su deuda, dije. No muchos se ofrecen como voluntarios. Yo no soy como muchos. Él sonrió con desdén. $230,000. Pero si la compras, eres el dueño de las consecuencias. Está bien. No para nosotros, dijo. No extendemos los plazos cuando la deuda se transfiere. Tú asumes el riesgo. Él te debe a ti. No a nosotros. Entiendo. ¿Y por qué, dijo, inclinándose hacia adelante, un hombre como usted querría ser dueño de un desastre como este? Porque mi hija y mi nieta están en el radio de explosión, dije. Y me estoy asegurando de que la explosión no golpee a nadie más que a él. El hombre soltó una carcajada corta y sin humor. Respeto eso. Deslizó un acuerdo impreso por el escritorio. Un documento de aspecto legal, aunque dudaba que cualquier tribunal en el país lo reconociera. Podemos transferir la deuda por 170,000, dijo. Una pérdida para nosotros, pero un corte limpio. Había esperado que el número fuera más alto. No más bajo. Lo que significaba que ellos estaban tan ansiosos por cortar lazos con Mateo como nosotros. Saqué el cheque de caja de un bolsillo interior del abrigo, 170,000, liquidados de inversiones que nunca tuve la intención de tocar hasta la jubilación. Él lo levantó hacia la luz del techo, examinó las marcas de agua y luego asintió al notario sentado en la esquina. El hombre selló el acuerdo con un pesado sello de metal. Y así, con unas pocas firmas, me convertí en el único acreedor de mi yerno. ¿Le enviarán algo? Pregunté. El hombre asintió, metiendo los acuerdos sellados en una carpeta. Recibirá la notificación hoy. Nuevo dueño de la deuda. Nuevos términos. Sin negociación. Bien, dije. Eso es exactamente lo que quiero. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de mi apartamento como un ejército en marcha, Juana descubrió el software de rastreo en el teléfono de Elena. Su celular se había quedado sin batería en el trabajo, así que tomó prestado el de Elena para revisar su agenda. Un deslizamiento. Otro. Y ahí estaba, una aplicación escondida dentro de una carpeta llamada Herramientas. Registros de actividad. Historial de ubicación. Espejo de mensajes. 3 meses de eso. El jadeo de Juana fue lo suficientemente fuerte como para que Elena corriera a la habitación. ¿Mamá? Pero Juana solo miraba la pantalla, su matrimonio desmoronándose en un instante digital. Cuando confrontó a Mateo, no gritó. No lanzó nada. No sollozó. Hizo la pregunta silenciosa y devastadora, ¿por qué?
Mateo no dio ninguna respuesta real. Nunca lo hacía. Más tarde esa noche, Juana me llamó desde su auto, con la voz temblorosa pero controlada. Papá, ¿sabías que estaba espiando a nuestra hija? Sí. Deberías habérmelo dicho. Deberías haber estado a salvo, dije suavemente. Y no lo estabas. Pero lo estarás. Exhaló con dificultad. No sé qué hacer. No tienes que saberlo esta noche, dije. Solo respira. Después de colgar, me senté solo en mi apartamento oscuro, con la transferencia de deuda firmada todavía caliente en su sobre. La vida de mi hija se había convertido en una casa construida sobre mentiras. Mateo aún no lo sabía, pero los cimientos ya se habían agrietado. Y pronto, colapsarían. Me desperté esa noche por un sonido que no pude identificar de inmediato, el roce tenue de metal contra metal. Me recordó a los aparejos tras bambalinas de mis días de teatro, cuando los aprendices forcejeaban con cerraduras viejas, sin darse cuenta de lo fuerte que sonaban para todos los demás. Pero este sonido no venía de un escenario. Venía de mi puerta principal. Me quedé quieto, escuchando. Otro roce. Una maldición silenciosa. La cerradura barata cediendo ante las manos de alguien que entendía la teoría de entrar por la fuerza pero no la sutileza. Un momento después, la puerta se abrió hacia adentro. Mateo entró en mi sala. Llevaba una sudadera oscura, los zapatos todavía húmedos por la lluvia y una expresión atrapada entre la furia y el pánico. En su mano derecha sostenía un bate de béisbol de aluminio reluciente, del tipo caro que se les vende a los padres de suburbio que quieren creer que el equipo adecuado puede convertir a sus hijos en campeones. Se veía ridículo con él. Y peligroso. Salí al pasillo y encendí una lámpara. Rompiste mi cerradura, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que inundaba mis venas. Eso va a costar dinero. Se sobresaltó al oír mi voz. El bate se elevó ligeramente antes de volver a bajar, temblando en su agarre. ¿Dónde están? Jadeó. ¿Quiénes? Los documentos de la deuda. Los que conseguiste de EP Financiera. Sé que te reuniste con ellos. Están en una caja de seguridad, dije. ¿Pensaste que los guardaría aquí? Se pasó una mano temblorosa por la mandíbula. Compraste mi deuda. La compraste. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo no te hice nada, dije. Te lo hiciste tú mismo. Estás destruyendo mi vida. No, respondí, manteniendo la voz medida, estoy evitando que destruyas a mi hija y a mi nieta. Dio 2 pasos hacia mí. El bate vaciló. Dame los documentos, dijo. Dámelos y esto se acaba. No se acaba de esa manera, dije suavemente. Y lo sabes. Su rostro se contorsionó, no de rabia, sino de desesperación. Pura y sofocante desesperación. Iré a la policía, siseó. Les diré que me robaste, que me coaccionaste, que tú. Adelante, lo interrumpí. Luego puedes explicarles por qué estás parado en mi sala a las 2 de la mañana con un bate de béisbol. Se quedó paralizado. Y ya que estás en eso, continué, puedes explicar lo del juego. Las deudas. Las cuentas en el extranjero. El software de rastreo que instalaste en el teléfono de Elena. Los mensajes amenazando a tu familia si no pagas. El bate bajó unos centímetros cuando la realidad lo golpeó con fuerza. Él no era el hombre que tenía el control aquí. Era el hombre al que finalmente se le habían acabado las mentiras que lo hacían sentir más grande que sus fracasos. Lentamente, bajó el bate hasta que golpeó el suelo de madera. El eco metálico llenó la habitación como un veredicto final. Sus rodillas cedieron. Se deslizó por la pared, sentándose en el suelo con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. No podía parar, susurró. Cada vez que perdía, pensaba que una victoria más, solo una más, y podría reponerlo todo.
No quería que Juana supiera en qué me había convertido. En lo que te convertiste, dije suavemente, es en un hombre que se destruye a sí mismo antes de que alguien pueda alcanzarlo. Un sollozo desgarrado se le escapó. La amo, dijo. Amo a mi familia. Entonces demuéstralo. Levantó la vista, con los ojos rojos, el rostro surcado de sudor y humillación. Tienes 48 horas, dije. Cuéntale todo a Juana, las deudas, el rastreo, el dinero que robaste de su jubilación, todo. O lo haré yo. Con pruebas. Cerró los ojos como preparándose para un impacto. Me dejará. Tal vez, dije. Pero si se lo digo yo, no habrá tal vez. Se limpió la cara con manos temblorosas, recogió el bate y se dirigió hacia la puerta como un hombre que se aleja de un campo de batalla que ya ha perdido. Cuando la puerta se cerró tras él, trabé una silla de madera bajo la cerradura rota. La medida de seguridad más vieja y primitiva, pero me hizo sentir un poco menos expuesto. El amanecer se arrastró por mi apartamento, una luz gris pálida deslizándose sobre las máscaras teatrales de la pared. Comedia y tragedia. Las caras gemelas de la fragilidad humana. Al mediodía, Juana llamó. Su voz era más afilada que una cuchilla. ¿Cómo pudiste? Preguntó. ¿Cómo pudiste comprar sus deudas? Me contó todo, el fideicomiso, la presión, las amenazas. Dijo que estás usando esto para separarnos. Juana, supliqué, eso no fue lo que pasó. No quiero escuchar tus excusas, dijo ella. Nunca pensé que diría esto, pero me equivoqué contigo. Confié en ti. Y nos traicionaste. Colgó antes de que pudiera responder. Durante mucho tiempo, me quedé allí sosteniendo el teléfono en silencio, con el peso de sus palabras presionándome como piedras. Ella le creía, al menos por ahora. El miedo siempre había sido su arma más grande. Pero la verdad es paciente. Y la verdad estaba llegando. Después de la llamada de Juana, me senté en mi sofá durante mucho tiempo, mirando la pared. Sin pensar, solo sentado. No había nada que pudiera hacer para que cambiara de opinión en ese momento. La gente en crisis no elige la verdad. Elige cualquier mentira que prometa menos dolor. Pero eventualmente, el dolor te alcanza. Y cuando lo hiciera, ella necesitaría algo concreto, algo imposible de negar. Mi teléfono vibró. Elena. Abuelo, tenemos un problema. Uno grande. La llamé de inmediato. Respondió en un susurro. Abuelo, papá volvió a casa. No le ha dicho nada a mamá todavía. Se ve, frenético. Como si planeara algo. ¿A qué te refieres? Se la pasa caminando por la casa revisando las esquinas. Cerrando puertas. Abriendo cajones. Cerrándolos de nuevo. Hablando solo. Se me revolvió el estómago. La desesperación se ve diferente en cada persona, pero en hombres como Mateo, se convierte en volatilidad. ¿Dónde está tu madre? En el trabajo, susurró. Turno de horas extra. Bien, dije. Mantén tu distancia con él esta noche. No, dijo Elena. Su voz cambió, más firme, mayor que sus 16 años. Tengo una idea. Cerré los ojos. Cariño, ahora no es momento para. Es exactamente el momento, dijo ella, firme. Necesitamos pruebas. Pruebas reales. Algo de lo que mamá no pueda convencerse de lo contrario. Su determinación me impresionó y me aterrorizó a la vez. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté con cuidado. Una confesión, dijo. De él. En video. Un escalofrío me recorrió. Elena. Por favor, abuelo. Su voz se quebró apenas un poco. Él me usó. Me espió. Estaba tratando de usar tu dinero para salir de sus problemas. Sigue lastimando a todos y luego dice que es culpa de otro.
Estoy harta de fingir. El silencio se extendió entre nosotros. No era una niña hablándome. Era alguien que había envejecido años en semanas. Finalmente, ella dijo, ya pedí la cámara. ¿Qué? Una diminuta. Parece una piedra decorativa. Graba en alta definición. Llegó hoy. Claro que sí. Envío rápido, la armería moderna de los adolescentes. Cariño. Es mi turno de proteger a mamá, dijo. Pero no puedo hacerlo sin ti. Necesito que me digas exactamente qué preguntarle. Exhalé muy lentamente. Hay momentos en los que un abuelo se convierte en algo más que un abuelo. Un escudo. Un estratega. Un testigo. Está bien, dije en voz baja. Cuéntame tu plan. La tarde siguiente, en una pequeña cafetería en la avenida Rosewood, Elena me mostró el dispositivo, un objeto liso del tamaño de una piedra que parecía pertenecer a un jardín zen. La batería dura 3 horas, dijo ella. Se activa por movimiento. Graba en una unidad encriptada. ¿Cuándo aprendió estas cosas? Los chicos de hoy fueron criados en un mundo donde el secreto se ha vuelto casi intuitivo. La pondremos en su oficina, dijo ella. Detrás del portarretratos en la estantería. Él nunca limpia el polvo allí. Eso lo creo, murmuré. Continuó, le diré que me ofreciste una suma enorme, $120,000, como regalo adelantado de cumpleaños. En efectivo. Sin condiciones. No podrá resistirse. ¿Estás segura? La mandíbula de Elena se tensó. Lo conozco. No había fanfarronería en su voz. Solo resolución. Deslicé mi mano sobre la suya suavemente. Lamento que hayas tenido que crecer tan rápido. Ella forzó una pequeña sonrisa. Tal vez. Pero aprendí del mejor. Hay frases que golpean el corazón de un hombre como un martillo. Esa fue una. Esa noche, colocó la pequeña cámara detrás de una foto enmarcada de los tres en la playa. La lente asomaba apenas lo suficiente para capturar toda la habitación. A las 6:32 de la tarde exactamente, comenzó la grabación. La vi más tarde, con el corazón alojado en algún lugar entre las costillas. Elena llamó a la puerta de la oficina de su padre. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» Mateo se volvió de su computadora, que irónicamente mostraba una página de análisis deportivo. Enmascaraba mal su tensión. «Claro, cielo. ¿Qué pasa?» Ella entró, jugueteando con el borde de su manga exactamente como habíamos practicado. Una actuación sutil, lo suficiente para parecer auténtica, no tanto como para parecer ensayada. Bueno, empezó, el abuelo llamó hoy. La atención de Mateo se agudizó al instante. Dijo que quiere darme algo para mi cumpleaños antes de tiempo. Un regalo grande. Financiero. Mateo se puso de pie. ¿Un regalo financiero? ¿Qué tan grande? Elena bajó la mirada. Dijo, unos $120,000. En efectivo. Para la universidad o lo que yo quiera. Mateo parpadeó. Luego otra vez. Como parpadea un hombre hambriento cuando alguien pone un banquete frente a él. ¿En efectivo? Preguntó. Sí, murmuró ella. Y dijo que podía usarlo como quisiera. Pensé que ustedes deberían saberlo para que pudiéramos planear facturas o algo así. Ese era el anzuelo. Y él picó. Se sentó en el borde de su escritorio, inclinándose. Elena, cielo, hay algo que necesito decirte. Algo importante. Exhaló con dificultad. Una confesión presionando contra sus dientes. He estado lidiando con una presión financiera, dijo. Una presión seria. Si me prestaras ese dinero, solo temporalmente, podría arreglarlo todo. Tu mamá no tendría por qué saberlo. La voz de Elena se mantuvo pequeña. ¿Estás en problemas?
Él tragó saliva. Sí. Pero puedo arreglarlo. Se lo contó todo, no por honestidad, sino por desesperación. El juego. Las deudas. Las cuentas en el extranjero. Las amenazas. Las mentiras. El miedo a ser descubierto. 8 minutos y 28 segundos de confesión. Cuando terminó el video, cerré mi computadora con más fuerza de la que pretendía. Elena había arriesgado más de lo que entendía, y sin embargo, exactamente lo que necesitaba arriesgar. Ahora teníamos pruebas. Pruebas suficientes para quitar el velo de los ojos de Juana. Pruebas suficientes para terminar con las mentiras. Pruebas suficientes para cambiarlo todo. La mañana después de recibir el video, me moví por mi apartamento con la lenta deliberación de un hombre que se prepara para la guerra, no una guerra peleada con armas, sino con una verdad afilada como un bisturí. La verdad, cuando se entrega en el momento adecuado, puede eliminar la podredumbre de la misma manera que un cirujano salva un miembro infectado. Envié una copia de la grabación a Gerardo, junto con los registros financieros que Lorena había reunido. Su respuesta llegó en minutos. Esto es suficiente. Más que suficiente. Acordamos reunirnos más tarde esa tarde en el Hotel Refugio de la Bahía, un lugar elegante en el centro conocido por sus salas de conferencias neutrales y un café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Gerardo también invitó a alguien más, la doctora Liana Mercer, una especialista en adicciones con mucha experiencia en el comportamiento del juego compulsivo. Una mujer tranquila y constante con una voz como una manta cálida y ojos que podían leer tu alma en 10 segundos. La gente pierde el control, me dijo por teléfono antes de la reunión. Pero los espirales tienen patrones. Entenderlos no excusa el comportamiento, te da la palanca para exigir un cambio. Palanca, una palabra con la que me había familiarizado íntimamente estos últimos días. A la 1:45 de la tarde, llegué a la suite de conferencias del hotel. La sala era minimalista, una mesa larga de madera pulida, iluminación sutil, ventanales del piso al techo con vista al río. Calma. Control. Un escenario para la verdad. Gerardo estaba sentado al final con su computadora abierta, pilas de documentos dispuestos con precisión de abogado. La doctora Mercer preparó un conjunto de folletos y hojas de trabajo destinados a intervenciones por juego compulsivo, nada teatral, nada manipulador, simplemente una guía para el tipo de honestidad brutal que exige la adicción. Puse la evidencia impresa sobre la mesa, estados de cuenta bancarios, retiros de jubilación, capturas de pantalla de amenazas de EP Soluciones Financieras y la pequeña piedra cámara. El testigo silencioso que había escuchado más verdad en 8 minutos de lo que la mayoría de los terapeutas escuchan en meses. Estamos listos, dijo Gerardo. Casi, respondí. Porque la persona más importante aún no había llegado. A la 1:53, la puerta se abrió un poco. Juan entró. Su expresión era una maraña, sospecha, agotamiento, miedo y un destello de esperanza en la que ya no confiaba. Escaneó la habitación, asimilando los documentos, a los profesionales, la gravedad. Papá murmuró. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? No, dije suavemente. Esto es información. Y amor. Del tipo doloroso. No se sentó de inmediato. Se quedó junto a la puerta, agarrando la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Hablé con Mateo de nuevo esta mañana, dijo. Me dijo que estás tratando de sabotear nuestro matrimonio. ¿Qué has estado conspirando contra él? La doctora Mercer dio un paso al frente. S.R.A. Becker, no estamos aquí para culparla a usted ni a él. Estamos aquí para mostrarle hechos, cosas de las que ha sido protegida. Juana tragó saliva con dificultad. Dijo que todos lo malinterpretaron. Que está tratando de arreglar las cosas. Gerardo asintió suavemente. Él puede creer eso. Pero la intención y la realidad a menudo divergen. Señalé la silla a mi lado.
Siéntate, cielo. Lenta, cautelosamente, lo hizo. Sus ojos eran frágiles y ardientes al mismo tiempo. Una mujer que había cargado con la fuerza demasiado tiempo y estaba empezando a resquebrajarse bajo su peso. Papá, susurró, por favor dime que esto no es lo que parece. Abrí la computadora de Gerardo, preparando la grabación sin darle al play. Es peor de lo que parece, dije en voz baja. Pero también es la verdad. Y tú mereces la verdad, Juana. Siempre la has merecido. Se le cortó la respiración, se le tensó la garganta. ¿Qué es lo que voy a ver? A su esposo, dijo Gerardo, hablando claramente sobre todo lo que ha estado ocultando, porque creía que estaba hablando en privado con su hija. El rostro de Juana se quedó sin color. ¿Involucró a Elena? No, dije. La usó como objetivo. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero parpadeó para contenerlas, decidida a no desmoronarse hasta tener el cuadro completo. ¿Va a venir?, preguntó ella. Sí, dijo Gerardo. Estará aquí en unos minutos. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas en las rodillas. La postura de alguien que quería correr y quedarse al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando llegue? Le mostramos la verdad, dijo la doctora Mercer con dulzura, y le damos un camino a seguir. Tratamiento estructurado. Transparencia total. Una forma de intentar reconstruir lo que ha roto. ¿Y si se niega?, susurró Juana. Me acerqué y tomé su mano. Si se niega, dije, tendrás lo que necesitas para protegerte a ti misma. Y a Elena. Su mandíbula se tensó. ¿Y todavía estarás aquí? ¿Incluso después de las cosas horribles que te dije? Por supuesto, dije. Eres mi hija. El amor no desaparece cuando llega la verdad, saca los dientes y pelea. Sus labios temblaron. Esta vez, no parpadeó para espantar las lágrimas. Respiró hondo mientras el pasillo de afuera se volvía más ruidoso, pasos, voces amortiguadas. Gerardo consultó su reloj. Las 2 en punto, murmuró. Es puntual. La doctora Mercer cerró su carpeta. Juana me apretó la mano. Y el pomo de la puerta empezó a girar. La puerta se abrió lentamente, de la manera en que la gente abre las puertas cuando sabe que algo espera al otro lado, algo afilado, algo pesado, algo que respira. Mateo entró vistiendo un traje gris carbón que probablemente costaba más que varios meses del salario de la clínica de Juana. Tenía el cabello recién peinado, los zapatos lustrados. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, como si llegara para presentar una idea de negocio en lugar de enfrentar las ruinas de su propia vida. Se quedó paralizado cuando me vio. Luego a Gerardo. Luego a la doctora Mercer. Luego a Juana. Su sonrisa, un reflejo de vendedor, parpadeó, colapsó y murió. ¿Qué es todo esto?, preguntó. La voz de Juana era tranquila de esa manera quebradiza en que el vidrio está tranquilo justo antes de romperse. Siéntate, Mateo. Se quedó de pie por un momento, buscando salidas con la mirada. Pero la verdad tiene su propia gravedad, eventualmente, te empuja exactamente a donde necesitas estar. Se sentó. Gerardo cruzó las manos. Sr. Becker, estamos aquí hoy porque hay asuntos que requieren claridad y rendición de cuentas inmediatas. Sin acusaciones, sin pruebas. Sin suposiciones, sin verificación. Solo hechos. Mateo tragó saliva. Esto parece una emboscada. No, dijo la doctora Mercer suavemente. Esto parece gente tratando de ayudarte antes de que todo colapse. Él miró a Juana entonces, la miró de verdad, y el leve temblor de sus manos lo delató. No entiendo, dijo. Lo harás, respondí yo. Giré la computadora de Gerardo hacia él. Se quedó mirándola por un segundo. Luego más tiempo. Como si sintiera, en lo profundo de sus huesos, el peligro de esa pantalla. Sr. Becker, dijo Gerardo,
esta grabación fue tomada ayer en su casa. En su oficina. Con su hija presente. El rostro de Mateo se puso blanco. A Juana se le cortó la respiración, el sonido más pequeño, pero cortó el aire. Gerardo presionó el play. La voz grabada de Elena llenó la habitación, inquietantemente tranquila. Así que el abuelo dijo que quiere darme $120,000 antes de tiempo. Mateo se sobresaltó como si le hubieran pegado. Sus ojos se movían entre nosotros, buscando un escape que no existía. Deténlo, dijo, con la voz quebrada. Por favor. Juana, ¿puedo explicarlo? No, dijo Juana. Su voz temblaba. Sigue reproduciéndolo. Gerardo reanudó. El Mateo de la pantalla se inclinó más hacia su hija. El Mateo real se encogió en su silla, como intentando meterse dentro de sí mismo. He estado lidiando con una presión financiera seria, confesó el Mateo del video. Si me prestaras ese dinero, solo temporalmente, podría arreglarlo todo. Juana se cubrió la boca. Un llanto silencioso se le escapó, suave, herido y puro. Luego vino la parte que rompió lo poco que quedaba intacto, no tienes que decírselo a tu madre. Solo ayuda a tu padre. Es por la familia. Cuando el video terminó, el silencio inundó la sala, denso y sofocante, del tipo que hace que hasta respirar se sienta fuerte. Juana se limpió las mejillas con dedos temblorosos. Tú, estabas usando a nuestra hija, susurró. Para conseguir dinero. Para ocultar tus mentiras. Para protegerte a ti mismo. Mateo sacudió la cabeza violentamente. No, no, Juana, te lo juro, eso no era. No lo hagas, dijo ella, con la voz quebrada. No te atrevas a mentir otra vez. No ahora. Él se quebró entonces, con los hombros caídos y el rostro contorsionado. Estaba desesperado, sollozó. No quería perderlo todo. No sabía qué hacer. Entonces te aprovechaste de Elena. Gritó Juana, levantándose tan abruptamente que su silla raspó el suelo. ¿De nuestra hija? Ella confiaba en ti. No estaba pensando. Ese es el problema, espetó ella. Solo pensaste en ti mismo. La doctora Mercer deslizó un juego de documentos hacia él, con voz suave pero firme. Mateo, has estado viviendo con un trastorno de juego no tratado durante años. Has construido un mundo interno de negación tan grueso que ya no puedes ver las consecuencias reales. Este no soy yo, susurró él. Es exactamente en quien te has convertido, dije yo en voz baja. Me miró, con los ojos hinchados, rojos, suplicantes, pero no sentí nada más que una claridad fría y agotada. Gerardo deslizó el acuerdo principal hacia adelante. Esto, dijo, es un plan de rendición de cuentas estructurado. Términos no negociables si deseas seguir siendo parte de esta familia. Mateo parpadeó entre lágrimas. ¿Qué términos? Reembolso total, dijo Gerardo. Cada centavo robado de la jubilación de Juana. En un plazo de 6 años. 6. No puedo. Lo harás, dijo Gerardo con firmeza. Terapia obligatoria y un programa de recuperación residencial, añadió la doctora Mercer. No es opcional. Asistencia documentada. Sin acceso al fideicomiso de Elena, dije yo. Ni ahora, ni nunca. Y transparencia financiera completa, concluyó Gerardo. Cada cuenta. Cada contraseña. Supervisión mensual. Mateo miró el documento, con la respiración entrecortada. ¿Y si me niego? Susurró. Juana exhaló, el susurro de una mujer que había estado manteniendo su matrimonio unido con un hilo deshilachado. Si te niegas, dijo ella suavemente, pido el divorcio mañana por la mañana. Mateo se desplomó hacia adelante, con la cabeza entre las manos, sollozando contra sus palmas. Luego, después de lo que pareció una eternidad, buscó el bolígrafo. La firma que garabateó temblaba como un hombre que apenas se mantiene en pie.
Cuando terminó la reunión, la sala se sentía como un campo de batalla después del amanecer, tranquila, humeante en su silencio, sembrada de los escombros invisibles de cosas que nunca pueden volver a ser lo que fueron. Juana no le habló a Mateo al salir. No lo tocó, no lo miró, ni siquiera ofreció un destello de consuelo. Solo se detuvo lo suficiente para abrazarme, con fuerza, desesperadamente, antes de susurrar, gracias, por ayudarme a ver. La gratitud dolió más de lo que había dolido la ira. Porque venía de un lugar roto. Elena esperaba afuera de la suite de conferencias, apoyada contra la pared con sus auriculares puestos, fingiendo que miraba su teléfono aunque sus ojos estaban demasiado desenfocados para estar leyendo nada. Cuando vio salir a Juana, lo soltó todo y envolvió a su madre en sus brazos. Juana se rompió entonces. No ruidosamente. No dramáticamente. Solo un dolor silencioso y ensimismado, el tipo de dolor que solo una hija podría presenciar. Retrocedí, dándoles el espacio que no tuvieron que pedir. Dentro de la habitación, Mateo permanecía sentado, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas sobre la cabeza como si tratara de mantener su cráneo unido. Gerardo y la doctora Mercer empacaron sus maletas en silencio, compartiendo una última mirada conmigo, el tipo de mirada que decía que esto era solo el comienzo. Cuando la puerta finalmente hizo clic al cerrarse tras ellos, Mateo y yo estábamos solos. No levantó la cabeza al principio. «Tú ganas», murmuró finalmente, con la voz ronca. ¿Satisfecho ahora? Me apoyé en el respaldo de la silla más cercana. Esto no se trataba de ganar. Soltó una risa amarga. Todo contigo se trata de control. No, dije. Todo conmigo se trata de proteger a mi hija y a mi nieta. Y tú hiciste que eso fuera necesario. Finalmente levantó la vista, ojos rojos, mandíbula tensa. ¿Crees que eres un héroe en esto?, dijo. Pero lo disfrutaste. El poder. La palanca. Admítelo. No respondí a la acusación. En cambio, lo estudié, un hombre despojado de su actuación, despojado de sus mentiras, despojado de cada ilusión en la que se había envuelto. Solo quedaba la desesperación. Y detrás de eso, la vergüenza. Has construido tu vida huyendo de la verdad, dije suavemente. Y me odias porque me negué a huir contigo. Tragó saliva con fuerza, moviendo la garganta. No puedo arreglar lo que hice, susurró. Aunque quisiera. Entonces empieza por no romper nada más. Se quedó mirando la mesa, derrotado. Y por primera vez, creí que lo decía en serio. 2 días después, apareció un sobre sin marcar en mi buzón. Sin dirección de remitente. Sin nota. Solo una fotografía guardada en el interior. Una fotografía de Mateo. Y una mujer que decididamente no era Juana. Estaban en un casino de Las Vegas, las luces de las arañas brillando sobre sus cabezas, cartas esparcidas por la mesa detrás de ellos. Su brazo rodeaba la cintura de ella de una manera que no dejaba lugar a malinterpretaciones. La marca de tiempo en la esquina lo situaba a mediados del verano del año en que Elena cumplió 10 años. Durante ese tiempo, le había dicho a Juana que estaba en un retiro regional de ventas. Se me cayó el alma a los pies. No porque la infidelidad me sorprendiera, sino porque revelaba que tan profundo corría el río del engaño bajo la superficie de su vida. Mateo no solo mentía para escapar de las consecuencias. Mentía para construir una identidad que nunca existió realmente. Miré la imagen durante mucho tiempo bajo el suave resplandor de la lámpara de mi cocina. Podría mostrársela a Juana. Podría terminar el matrimonio de forma decisiva. Podría ver cómo se desmoronaba bajo el peso de una verdad más que no podría manipular. Pero no lo hice. No todavía. No porque mereciera misericordia, no la merecía. No porque temiera las consecuencias, no las temía. Sino porque Juana estaba en el frágil comienzo de su propia sanación. Si se enteraba de esto ahora, se rompería en pedazos demasiado pequeños para recogerlos.
Así que coloqué la fotografía en una pequeña caja fuerte en mi estudio, no destruida ni olvidada. Hay verdades que deben sostenerse como cerillas, con cuidado, deliberadamente, solo encendidas cuando sea necesario. La semana siguiente, en una mañana gris de jueves, me reuní con Mateo para tomar un café en una pequeña cafetería del barrio. Se había estado quedando en la habitación de invitados, asistiendo a jugadores anónimos, comenzando terapia, intentando torpemente, desesperadamente, seguir el plan de rendición de cuentas. Se veía más delgado, más pálido, más viejo. ¿Por qué me citaste aquí?, preguntó, rodeando su taza con ambas manos como si se calentara con algo que no terminaba de merecer. Porque hay algo que necesitas escuchar, dije. Se puso tenso. Deslicé la fotografía por la mesa. No la tocó, solo se quedó mirando mientras el pavor se calcificaba en sus rasgos. ¿Lo sabe Juana?, susurró. No. Finalmente levantó la foto, la miró durante un largo y terrible momento, luego me miró a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no se la mostraste? ¿Crees que esto es misericordia?, dije. Pero no lo es. ¿Entonces qué es? Control, dije llanamente. Perdiste el derecho a esconderte de las consecuencias. Pero Juana merece la oportunidad de decidir la forma de su futuro sin que esto se le arroje a la cara durante la peor semana de su vida. Él bajó los ojos. ¿Y si vuelvo a fallar?, preguntó en voz baja. Entonces ella verá esto, dije. Y mucho más. Se le cortó la respiración. Me estás poniendo una correa, murmuró. Sí, respondí. Porque has demostrado que no sabes caminar sin una. No discutió. No podía. Cuando salimos de la cafetería, caminó por delante con los hombros caídos. Todavía no era un hombre redimido, pero quizás sí uno humillado. Y la humildad, había aprendido yo, era el primer ingrediente para reconstruir cualquier cosa rota. Las semanas que siguieron no se asentaron en la paz, sino en un silencio tenso y doloroso. La recuperación no era ordenada, llegaba en oleadas desiguales, disculpas, silencio, papeleo, reuniones y largas noches en las que Juana miraba al techo preguntándose cuánto de su matrimonio había sido realidad y cuánto había sido una ilusión. Mateo entró en tratamiento. No con elegancia, pero sí con seriedad. Asistía a jugadores anónimos, se reunía con la doctora Mercer, entregó sus cuentas a Gerardo y siguió los términos de rendición de cuentas porque entendió, finalmente, que no había camino a seguir sin ellos. Juana se mantuvo cautelosa. No lo perdonó, pero lo observaba. Algunos días la esperanza parpadeaba. Otros días se atenuaba. Elena también se volvió más observadora, aunque se manejaba con una fuerza silenciosa que no estaba allí antes. El dolor envejece rápido a los jóvenes, pero la resiliencia crece con la misma rapidez. En cuanto a mí, me moví con cuidado durante esas semanas, sabiendo que había hecho lo necesario, pero también sabiendo que las decisiones necesarias a menudo dejan moretones. Mi cumpleaños número 69 llegó un martes lluvioso. Juana insistió en preparar la cena en mi apartamento. Llegó con las compras, con las mangas arremangadas, decidida a hacer que algo se sintiera normal de nuevo. Elena la siguió, cargando una botella de vino que sabía que me gustaba. Y Mateo también vino, lenta, cautelosamente, como si entrara en una capilla donde temiera ser fulminado por pecados pasados. La cena fue tranquila pero civilizada. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía hostil, solo frágil. Después, me quedé junto a la ventana viendo la lluvia empañar las luces de la ciudad. Juana vino a pararse a mi lado. Papá, dijo suavemente, gracias, por guiarme a través de todo esto. Tú te guiaste sola, le dije. Yo solo te recordé dónde estaba el interruptor de la luz. Se apoyó en mí. ¿Crees que estaremos bien? Estarán de alguna manera, dije con honestidad. Tal vez no como eran antes. Pero algo que sea verdad. Ella asintió,
mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. Más tarde, Elena se unió a mí. Abuelo, susurró, ¿es este el final? No, dije. Solo un capítulo más estable. ¿Y Mateo? Preguntó ella. Lo está intentando, dije. Intentarlo no borra el pasado. Pero puede dar forma al futuro. Tomó mi mano. Me alegra que todavía tengamos uno. Detrás de nosotros, Juana recogía los platos. Mateo los secaba, más lento de lo necesario, como si tuviera cuidado de no romper la poca confianza que quedaba. Los observé, 3 personas paradas sobre el suelo agrietado de una vida que estaban eligiendo, pieza por pieza, reconstruir. No perfectos. No completos. Pero de pie. Y a veces, eso es lo más parecido a la victoria que la vida permite.